en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 3, y seguimos estudiando y exponiendo esta hermosa carta, la palabra de nuestro Señor. Capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y leemos la palabra de nuestro Señor. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oramos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, de poder estar reunidos como iglesia en este lugar. Es tan hermoso y tan maravilloso, Señor, este tiempo, el cual queremos rogarte que tú estés de manera especial bendiciéndonos a través de tu palabra, exhortándonos, animándonos, fortaleciéndonos, Señor, para obedecerte y para glorificarte en nuestras vidas, principalmente en nuestras relaciones personales, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos, para que a través del Espíritu Santo obres en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermano, puede sentarse. Si yo preguntara aquí, ¿quién quiere ver días buenos? Amén, dirías todo. Como los chicos, ¿no? ¿Quién quiere caramelo? Los chicos dirán, yo, se pelearían. Hoy vamos a ver que para experimentar días buenos en esta vida, tenemos que responder de manera adecuada ante la hostilidad, porque ese es el contexto en el que está hablando aquí el apóstol Pedro. Ahora Pedro cita y toma una porción del Salmo 34, un salmo escrito por David, cuando se encontraba en medio de una persecución, y no de cualquier persecución, sino que el rey que estaba en ese momento, Saúl, lo estaba persiguiendo para matarlo. Y él estaba obviamente en ese proceso. Y escribe en un contexto muy similar al de la audiencia del apóstol Pedro. Hermanos que están siendo perseguidos también, padeciendo, sufriendo. Y nos muestra esta porción, y obviamente la porción que habla aquí el apóstol Pedro, cómo debemos responder o cómo debe responder un creyente ante la hostilidad para experimentar una vida plena y días buenos sobre esta tierra. Anteriormente vimos, el sermón que predicó nuestro pastor Marcelo, cómo debe ser nuestra conducta con nuestros hermanos. Y vimos ahí una serie de características que él nos mostró. Y cómo debe ser nuestra conducta junto a otras personas, generalmente con no creyentes, y especialmente cuando nos están atacando o tratando mal. Ahora Pedro nos da la base de esa exhortación que vimos anteriormente, que es que quienes quieren experimentar días buenos deben responder adecuadamente ante la hostilidad. Y he dividido el mensaje en esta mañana en 4 puntos, que para poder experimentar días buenos debemos responder de cierta manera. ¿Cómo? En primer lugar, cuidando nuestras palabras. En segundo lugar, rechazando el mal y haciendo el bien. En tercer lugar, siendo pacificadores. Y por último, vamos a ver cuál es el incentivo que nos muestra la Escritura para actuar de esta manera. Así que, versículo 10, nos introducimos en nuestro texto. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y aquí está el primer punto, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Refrenar se refiere a dejar de hacer algo. Y en el contexto que nos está hablando el apóstol Pedro, en este caso está hablando de dejar de hablar mal. Y la siguiente prohibición es a dejar la mentira, el engaño. Una de las formas en que nosotros podemos ser de bendición y responder de manera adecuada ante la hostilidad, ante otras personas, es con lo que decimos con nuestras bocas. Es por la manera en que nosotros hablamos.
Si cuando una persona nos ofende, sea un hermano o sea una persona que no es creyente, nosotros decimos, ya está, lo he perdonado, pero resulta que después nos pasamos murmurando de esa persona, nos pasamos llevando chismes de esa persona o de esa persona en particular. No estamos haciendo lo que nos está mandando a hacer la palabra del Señor, que es a refrenar nuestra lengua, a dejar la mentira. Hermanos, nosotros tenemos un órgano muy pequeño, nuestra lengua, un órgano tan pequeño, pero que puede hacer un daño pero tan grande que nosotros no nos podemos imaginar. Un órgano tan pequeño con el cual podemos cometer pecados tan graves y tan destructivos que nosotros no nos podemos imaginar. Santiago en el capítulo 3 habla un poco de esto. En el versículo 3 dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo de esta manera. Mirad también las naves, dice, aunque también grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, dice Santiago. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno mismo. Porque toda la naturaleza, dice Santiago, las bestias, las aves, las serpientes, los seres del mar han sido domados por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Es terrible, hermanos. Cuán importante es considerar la manera en que nosotros respondemos ante la ofensa, ante la hostilidad. Muchas veces somos rápidos para criticar de manera destructiva a una persona. Y cuando somos de esa manera, cuando somos rápidos para ofender a otra persona, cuando somos rápidos para lastimar con nuestras palabras a otras personas, no estamos respondiendo de la manera en que la Escritura nos manda a hablar y a responder ante la hostilidad. Cuando tomamos venganza por lo que una persona nos hizo o nos dijo y empezamos a hablar mal de esa persona, tampoco estamos respondiendo de manera adecuada. Debemos refrenar nuestra lengua. Si es posible, muérdasela, hermano, pero callemos. No pequemos de esta manera. Porque nuestro Señor nos ha dejado un ejemplo maravilloso. Y usted dice, pero ¿cómo, hermano, puede ser esto posible? Sí puede ser posible. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él era un hombre. Aunque sin pecado, era un hombre. Y en esta misma carta vimos en el capítulo 2, versículo 21. Pues que para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros también. Cristo padeció. ¿Padeció o no padeció? Padeció. Dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo. El cual no hizo pecado, no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. En su boca no había engaño. Ahí tenemos un ejemplo. Que cuando le maldecían, ¿usted cree que le trataban de manera amorosa? No, dice la Escritura que le maldecían. Y cuando le maldecían, ¿qué hablaba él? ¿Qué decía? Dice Pedro, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. No decía, ya vas a ver, siendo Dios, pudiendo hacer así con sus manos y que la humanidad desaparezca, no lo hizo. Sino que encomendaba la causa que juzga justamente. Si tú quieres vivir una vida plena y disfrutar de buenos días sobre esta tierra, debes responder de manera adecuada ante la hostilidad
Y en primer lugar, debes cuidar, debemos, me incluyo, debemos cuidar nuestra lengua. Cómo hablamos y cómo respondemos. Cuando nos tratan mal, cuando nos hablan mal, debemos tener cuidado. Pero hay algo más que nos dice la Escritura que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, es que debemos rechazar el mal y hacer el bien. Versículo 11, la primera parte, dice: apártese del mal y haga el bien. Y esto está unido. Apartarse del mal es un rechazo intencional, algo que debemos buscar, rechazar de manera intencional todo tipo de mal. Y esto es algo que obviamente tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque nuestra fuerza es imposible. No es que no lo podemos hacer, pero necesitamos que el Señor nos ayude. Y no habla solamente de un simple rechazo aquí la palabra, sino que nos habla de rechazar, pero nos habla también de un cambio de dirección. Deja de hacer el mal para hacer el bien. Cambia la dirección, deja de hacer el mal, rechaza el mal, pero haz el bien. En el contexto de esta carta se está refiriendo al trato que tenemos con otras personas, con aquellas personas que son hostiles con nosotros, que nos ofenden, que nos maltratan. Rechaza el mal. Ni siquiera pienses hacerle el mal, sino haz el bien. Romanos capítulo 12, versículo 17 nos habla también de esto. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Nota usted que hay una conexión con lo que nuestro pastor Marcelo nos habló anteriormente? De no devolver mal por mal. No paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no solamente dentro de la iglesia, no solamente en mi hogar, en todo momento, en todo lugar, con todos los hombres, dice Romanos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, no os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Lo mismo que nos dice Pedro. ¿Qué tenemos que hacer con los que se nos oponen? ¿Qué tenemos que hacer contra nuestros enemigos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En Romanos podemos sacar un principio que es servirles. Dale de comer, dale de beber. Nuestro Señor Jesucristo también nos manda: orad por vuestros enemigos. Oren por ellos. ¿Para qué? ¿De manera imprecatoria para que Dios los destruya? No. Para que Dios derrame de su gracia, para que nos ayude a responder de manera adecuada, para que lo podamos tratar con respeto y con amor, y para que de alguna manera, si Dios lo permite, puedan venir al Señor. Orad por vuestros enemigos. Amadlos, dice el Señor. Amarlos, debemos amarlos. Pero no busques la venganza. No busques vengarte. Ah, sí, ya me la vas a pagar. Escuchamos decir muchas veces. Rechaza el mal. Ni siquiera busques venganza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ninguna injusticia que se haga contra nosotros quedará impune. No porque yo lo digo, no porque nosotros seamos especiales, sino porque lo vimos en el texto de Romanos. Toda injusticia que se cometa contra nosotros no va a quedar impune, hermanos. No porque nosotros vamos a saldar las cuentas. Ah, ¿me la vas a pagar? No, porque vimos en el texto de Romanos que Dios es el que va a saldar las cuentas. Se las van a ver con Dios, pero nosotros no tenemos que buscar venganza, porque Él es el que tomará venganza. Y la venganza en sus manos va a ser justa, a que si la hacemos nosotros, que va a ser seguramente de manera injusta y de manera pecaminosa.
Él pagará. Así que si tú quieres ver días buenos en esta vida y experimentar una vida plena, debes responder de una manera adecuada, cuidando tus palabras, cuidando lo que haces, haciendo el bien y dejando el mal contra aquellos que te ofenden, te maltratan y que son tus enemigos. Pero en tercer lugar, hay otra cosa que tenemos que hacer, y es que tenemos que ser pacificadores. La segunda parte del versículo 11 nos dice: busca la paz y sígala. Y esto tiene la idea de cuando un cazador está persiguiendo a una presa. Recuerdo, nunca fui a cazar, pero recuerdo que tenía un compañero que le encantaba cazar y pescar. Y una vez me mostró un video: mirá, esto hacemos. Ellos van con los perros galgos a los campos y cuando está la presa ahí, por lo general liebres, lo largan. Y sale ahí el galgo buscando su presa y la sigue y la sigue y la sigue hasta que la alcanza. Esta es la idea. Busca la paz y síguela, persíguela, búscala hasta atraparla. Entre Dios y nosotros, hermanos, no había paz. ¿Usted cree que sí? No había paz. Estábamos en enemistad, en una enemistad irreconciliable si hablamos en términos humanos. Si hablamos en términos humanos, sería irreconciliable esa enemistad. Pero Él, en su gracia, envió a un Salvador. Envió a su Hijo a morir en una cruz para quitar esa enemistad que había entre un Dios santo y seres pecadores como nosotros. Ahora, hermanos, ¿cuál es la excusa que nosotros vamos a poner para estar enemistados con una persona pecadora como nosotros? ¿Cuál es la excusa? Cristo no puso excusas. Él vino voluntariamente a darse a sí mismo para quitar toda enemistad. No es que quitó un poco de la enemistad, quitó toda enemistad que había entre nosotros y Dios y la clavó en la cruz. Esa enemistad que no la puso Él, la enemistad que la pusimos nosotros mismos por nuestra maldad, por nuestros pecados. Cristo la clavó en la cruz y no puso excusas. Quitó toda enemistad y trajo paz entre nosotros y Dios. Y nos reconcilió con Dios. Y hoy podemos tener una relación con el Rey y el Dueño del universo. Si Dios se dispuso a enviar a su Hijo, si Dios dispuso a enviar a su Hijo para quitar esa enemistad, si su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a dar su vida para quitar esa enemistad y reconciliarnos, ¿cuántos más nosotros deberíamos trabajar en reconciliarnos con aquellas personas, sean hermanos o incrédulos, que han ofendido contra nuestra persona? ¿Cuántos más nosotros, hermanos, tenemos un ejemplo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo? Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos. Con todos. Pedro no decía la paz con todos. La Escritura lo dice en Hebreos: seguid la paz con todos. No solo con los hermanos, sino con las personas que no son cristianas. Con tu esposo si no es cristiano, con tu esposa si no es cristiano, con tu compañero de trabajo, con tu patrón, donde tú te encuentres. Debes seguir la paz. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No dice con todos los hermanos. Nos gustaría que diga eso. Pero dice con todos los hombres. Con todos los hombres. Donde sea que nos encontremos, hermanos, seamos promotores de paz. Donde sea que nosotros nos encontremos, seamos promotores de paz y no de peleas. Seamos promotores de paz y no de contiendas. Seamos promotores de paz y no de conflictos. Promovamos la paz.
si es posible y en cuanto dependa de nosotros, hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 19, dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nosotros sabemos muy bien cuando la cosa está difícil, cuando estamos en una relación y decimos, si digo esto, explota la bomba. ¿No? Se ríe porque sabe usted. Sabemos. Cuando una relación está ahí media áspera, si yo digo esto, explota la bomba de Hiroshima. Sabemos muy bien. Pero nos manda la Escritura a que si lo que nosotros vamos a decir no contribuye a la paz, cerremos nuestra boca. Si lo que nosotros vamos a hacer no contribuye a la paz, no lo hagamos. No lo hagas, hermano. No lo hagamos si no va a contribuir a la paz y si dentro de la iglesia no va a contribuir a que mi hermano sea edificado. No lo hagas. Promueve la paz. Evita entrar en conflictos. Evita ser una persona conflictiva. ¿O tú crees que siendo una persona conflictiva vas a disfrutar de una vida plena, vas a tener días buenos? No lo vas a poder hacer. Y por último vemos el incentivo que nos da la Escritura para actuar de esta manera. ¿Qué es lo que nos debería incentivar y motivar para actuar de esta manera? Para cuidar nuestras palabras, para rechazar el mal, para dejar el mal y empezar a hacer el bien. ¿Qué es lo que nos debe motivar a seguir la paz? Y dice el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esta cita de Pedro, como bien dije, es un fragmento del Salmo 34. Y este versículo 12, precisamente son los versículos 15 y 16, que nos muestran la verdad que debe motivarnos a nosotros a vivir de esta manera dentro de un ambiente hostil. Y Pedro dice que hay algo que nos debe incentivar. Y comienza diciendo que los ojos del Señor están sobre los justos. Y esto es algo maravilloso. Los ojos del Señor es una frase común del Antiguo Testamento, que se refiere generalmente, y en esta ocasión, a la vigilancia bondadosa y especial que tiene Dios para con su pueblo. A eso se refiere, a la vigilancia y a la atención que tiene Dios de manera bondadosa y especial para con su pueblo, estando en pleno conocimiento de todos los detalles de la vida de cada uno de sus hijos. Y dice también Pedro que además de esa atención preciosa de Dios sobre la vida de sus hijos, está otra atención, dice. La atención de que Dios tiene sobre las oraciones de los suyos. Cuando los suyos padecen de manera injusta, cuando sus hijos se encuentran en medio del dolor y del sufrimiento, dice Dios que Él está atento a sus oraciones. Dios está atento a sus oraciones. Y esto es una verdad alentadora, mis hermanos. Esto es una verdad que nos debe traer confianza. Saber que el Dios que está en su trono, sentado allí, está atento a cada detalle de nuestras vidas. Que no hay nada que escape de su control. Que Él tiene cuidado de nosotros y que está atento a nuestras peticiones. Nos debe animar a seguir viviendo en santidad, aunque se oponga al mundo, aunque venga el dolor, aunque venga el padecimiento, aunque la gente se oponga. Debemos confiar en que Dios nos ayudará y estará con nosotros. Pero está la otra cara de la moneda. Dice, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal.
Y aquí ya no habla de un cuidado especial, amoroso y bondadoso. Aquí está hablando del juicio. Aquí está hablando en un contexto de la manifestación de la ira de Dios, del desagrado de Dios por el pecado de las personas. De eso está hablando. Dios va a juzgar a todos los que hacen el mal y va a derramar su ira contra los pecadores que no se han arrepentido y contra aquellos que están afligiendo a su pueblo. Dios juzgará de manera justa. Los creyentes de esta época, como también los de la época de Pedro y como también los de la época de David, siempre han tenido que convivir con un mundo hostil. No crea que ahora a nosotros nos pasa esto. A lo largo de la historia ha pasado y seguirá pasando. Habrá hostilidad. Pero estas personas, en el tiempo de David, en el tiempo que escribe Pedro y en el tiempo nuestro, mis hermanos, podemos vivir de esta manera. Podemos disfrutar de una vida plena y tener días buenos en esta vida, respondiendo de manera adecuada a la hostilidad, cuidando nuestras palabras, dejando y rechazando el mal y haciendo el bien, buscando y siguiendo y promoviendo la paz, teniendo la plena certeza y confianza de que Dios está en cuidado de nosotros y que Dios está atento a nuestras oraciones. Lo podemos hacer. Y aunque, mis hermanos, esta no es una promesa que podemos decir, Dios promete esto en su palabra. No es que si vivimos de esta manera nunca vamos a padecer. Porque en los versículos posteriores dice Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién les puede hacer daño si ustedes viven de esta manera? Pero dice el versículo 14, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Usted quiere experimentar días buenos? ¿Usted quiere disfrutar de una vida plena en este mundo? ¿Amén? Amén. Debe cuidar su boca, respondiendo a los que lo tratan mal de una manera correcta. Debe hacerle el bien a su enemigo, no el mal. No busque venganza. Y debe promover la paz. Debe buscar la paz, la misma paz que Dios mostró para con nosotros. Dios no nos promete que nunca vamos a sufrir. No somos aquí pares de sufrir. Dios nos promete que nunca vamos a sufrir. Pero es muy probable, hermanos, que si nosotros vivimos de esta manera, vamos a experimentar días buenos y vida plena en este mundo. ¿O usted no quiere vivir con las personas que viven de esta manera? Amén. Usted no quiere que una persona le hable bien, le hable con respeto, no le haga el mal, lo trate bien, que siempre esté cuando ofendemos buscando la reconciliación. Usted no quiere vivir con ese tipo de personas. Si usted es ese tipo de persona, ¿usted cómo cree que le va a ir? Muy probablemente le va a ir bien en esta vida. ¿Por qué cree usted que los hogares se destruyen? Hay problemas en las empresas, en el mundo, ¿cómo se encuentra? ¿Por qué cree usted que está así? Por el pecado. Por buscar venganza, por no buscar la paz, por querer buscar solamente mis derechos. Pero este es lo que la palabra de Dios nos manda hoy a nosotros, a vivir. Ese es el desafío. Pero también hay ánimo. Que si vivimos de esta manera, obviamente Dios va a estar de nuestro lado. Nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Amén. Pero si tú no estás viviendo de esta manera, tú viste lo que dice el texto. Contra aquellos que no viven de esta manera, se van a encontrar contra el rostro de Dios. Y no es un rostro que yo te recomendaría que esperes encontrarte, querido amigo y amiga. Porque nuestro Dios es un Dios santo.
Es un Dios santo que aborrece el pecado, que aborrece tanto el pecado que envió a su Hijo Cristo para satisfacer su ira por ese pecado, por el pecado que nosotros hemos cometido. Es un Dios santo. Y yo te ruego hoy que no salgas de este lugar sin ponerte a cuentas con este Dios santo y justo que va a derramar su ira sobre tu vida si no te arrepientes hoy. Por favor, te pido que no salgas de este lugar. No te voy a pedir que pases aquí enfrente, pero donde te encuentras, ven a Cristo, porque Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Tú quizás estás intentando, sí, yo voy a hacer lo bueno, voy a hacer todo lo bueno y voy a comportarme bien y Dios me va a salvar. Dios no te va a salvar por lo que tú hagas. Dios te puede salvar por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Ven a Cristo hoy y no salgas de esa puerta sin ponerte a cuenta con ese Dios santo. Te lo ruego. Porque el rostro de Dios está contra los que hacen el mal. Oramos. Muchas gracias, Señor. Cuán hermoso es oír que tú nos confrontas, porque vemos tu amor a través de la exhortación.